Buenos días chicos. Bueno, hoy vamos a ver algo muy elemental sobre electrónica. Vamos a ver conceptos muy pero muy básicos sobre electrónica que después los vamos nosotros a utilizar sobre nuestros proyectos en Arduino. Desde ya claro que lo que voy a explicar es muy pero muy básico y lo voy a explicar de manera también muy elemental porque nosotros no nos dedicamos a la electrónica. En Arduino vamos a ver que hay una parte que tiene conexiones electrónicas, y una parte de código. Y nosotros, por supuesto, como informáticos, estaríamos más cómodos con la parte de código que con la parte electrónica. Pero bueno, algunos conceptos muy elementales tenemos que conocer. Este es un pequeño programita que se llama Crocodile Clips. Yo les voy a dejar el vínculo para que lo puedan descargar. Se puede descargar sin ningún problema. Es un programa muy chiquito, ¿sí? Y nos permite hacer pequeñas simulaciones de circuitos electrónicos. Rápidamente, esto simula ser una pequeña batería de 9 volt. Son muy habituales, se consiguen en muchos lugares, hay muchos objetos que utilizan este tipo de baterías. Bien, un circuito electrónico, así se llama de esa forma porque la corriente tiene que circular desde uno de las terminales de nuestra fuente de alimentación a la otra, ¿sí? Si nosotros conectáramos, vamos a poner, esto simula ser un cable, ¿verdad? Si nosotros conectáramos una cosa así, estaríamos haciendo lo que se conoce como un cortocircuito, ¿sí? Porque estamos justamente un circuito que no tiene ningún tipo de consumo. Esto estaría dañando nuestra fuente de alimentación, nuestra batería, nuestra pila se estaría gastando muy rápidamente y corremos el riesgo de quemar o fundir el cable. En el caso de una batería pequeña de 9 volt no veríamos ningún inconveniente. Si nosotros llegamos a tocar los dos terminales de una batería, por ejemplo de un auto, es realmente peligroso. Podemos llegar a quemarnos porque el cable se derrite, se funde, ¿sí? Y no lo hagan porque realmente es muy peligroso. Así que bueno, vamos con este cocodrilito de acá. Es un programa bastante infantil el que estamos utilizando, si bien tiene algunas funcionalidades que están buenas. Vamos a poner, por ejemplo, una pequeña lámpara. Nosotros conectamos los terminales de la lámpara a los terminales de la batería y vemos que la lámpara se enciende. La corriente acá estaría circulando desde el polo positivo de nuestra batería, enciende la lámpara y vuelve al polo negativo. Acá la corriente está circulando, pero se llama corriente porque corre, ¿sí? Si nosotros, esto es un concepto muy elemental, si nosotros cortáramos este cable, es bastante obvio que la lámpara se va a apagar, porque la corriente no puede llegar a la lámpara. ¿Qué pasa si yo lo corto acá? Una vez que la corriente ya llegó a la lámpara y pasó por la lámpara, yo lo corto acá. ¿Quedará encendida la lámpara? La respuesta es que no. No alcanza con que la corriente llegue. La corriente tiene que circular. Si yo corto este cable, vemos que la lámpara se apaga. Bien. Vamos a poner, para que no esté constantemente encendida, ponemos una pequeña llavecita. Esto es una llave como la de un velador. Aclaramos, un velador trabaja con 220 volt, pero el concepto es similar. Conectamos de la punta de la lámpara al terminal, del terminal a la batería, y tenemos una especie de velador, ¿por qué no? ¿Sí? Funcionando. Esto sería un circuito muy elemental de un switch y una pequeña lámpara. ¿Qué es lo que van a tener que hacer en esta primera guía? Van a tener que trabajar con conexiones de tipo serie y conexiones en paralelo. ¿Qué son las conexiones en serie y las conexiones en paralelo? Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero poner dos lámparas? ¿Cómo las podríamos conectar a estas lámparas? Una forma de conectarlas es en serie. Sería algo como... voy a sacar el switch para que quede más sencillo el circuito. ¿Cómo sería conectar estas dos lámparas en serie? Vamos a usar el cocodrilo para cortar el cable que ya está. Perfecto. Vengo del polo positivo de la batería. Voy hasta la primera lámpara. Salgo de la primera lámpara. Voy a la segunda. Ahí está.
de la segunda lámpara, vuelvo a la batería. Y acá tenemos la corriente circula primero por una lámpara y después por la segunda lámpara. Esto es una conexión en serie. Es la forma de conectarlo y se llama así. ¿Qué características tiene esta conexión? Bueno, acá hay mucho para conversar. Hay muchas cuestiones electrónicas para hablar de esto, que nosotros, insisto, no nos vamos a meter con eso. Valga decir lo siguiente, no le está llegando, esta batería tiene 9 volt, no le está llegando 9 volt a ambas lámparas, ¿sí? Para decirlo en forma burda, es como que se está gastando la corriente a medida que sale de una lámpara y entra en la otra, ¿sí? Si esto fuese un circuito real, vamos a ver que las lámparas no se encienden en su máxima capacidad. Y si yo corto un cable, acá por ejemplo, se apagan las dos lámparas. O por ejemplo, si se llegara a quemar una de las lámparas, imagínense que yo tenga, qué sé yo, 10 lámparas en serie, se apagan todas, porque se corta todo el circuito. Esto es una característica, no es que es mejor o peor conectarlo de una u otra forma. De acuerdo a las necesidades, uno tiene que conectar las cosas en serie o en paralelo. Entonces, esto sería una conexión en... Vamos a dejarlas dibujadas. Vamos a dejar dibujado. Una conexión en serie. ¿Cómo sería una conexión en paralelo? Vamos a poner otra batería y vamos a poner acá al lado, si me lo permite el tamaño del dibujo, una conexión en paralelo. Pongo una lámpara, pongo otra lámpara y la idea sería la siguiente. De este terminal voy a una de las lámparas. Bien, ahí conecté, como habíamos conectado al comienzo, una de las lámparas. Y ahora conecto en paralelo, es decir, si me deja porque no es tan fácil, ya van a ver cuando ustedes lo quieran hacer. Vamos a ver, una vez que lo conecte van a poder entender la idea. Aparentemente es lo mismo, están las dos lámparas encendidas. Pensemos qué sucede con la corriente. La corriente sale de la batería, entra a la primera lámpara y vuelve a la batería sin haber pasado por la segunda. Y la corriente que llega a la segunda lámpara va directamente a la segunda lámpara. No es que pasa primero por una y después por otra. Están conectadas en paralelo. ¿Cuál es la diferencia que a nosotros nos interesa? A ambas lámparas les está llegando los 9 volt de la batería. ¿Sí? Si nosotros conectáramos 10 lámparas en paralelo, veríamos que las 10 lámparas se encienden a igual intensidad. No importa cuál está primero, no importa cuál está más cerca, más lejos. Piensen que la electricidad viaja a la velocidad de la luz, así que no vamos a notar absolutamente ninguna diferencia. La electrónica en algunos aspectos se parece a la electricidad. La electricidad trabaja con grandes potencias, la electrónica no. Pero bueno, les comento, los circuitos eléctricos de las casas, ¿sí? Las luces de las casas están conectadas en paralelo. ¿Sí? La luz del baño está en paralelo con la luz de la habitación y con la luz del comedor. No está en serie. Entonces, diferencia entre una conexión en serie y en paralelo. En paralelo, cada elemento le llega la totalidad del voltaje de nuestra fuente de alimentación. En este caso, 9 volt. Lo comento, nosotros no lo vamos a hacer por ahora, seguramente no lo vamos a hacer nunca nosotros como informáticos, pero también se pueden conectar en serie fuentes de alimentación. Por ejemplo, si yo conecto dos baterías de 9 volt, no, eso es una pila, no era la idea. Vamos a poner acá un cable. Tendría que conectarlo a algún lado. Vamos a poner una lámpara. Nadie dijo cuál es la capacidad de estas lámparas, ¿sí? Es bastante elemental esto. A ver si me permite hacerlo. Ahí estamos. Obviamente esta lámpara no está encendida porque no hay un circuito, ¿sí? Estas baterías no tienen nada que ver una con la otra. Pero si yo los conecto de esta manera, el terminal negativo de esta batería con el terminal positivo de esta otra, ahora tengo dos baterías en serie.
La diferencia de potencial, no me quiero meter mucho, insisto, en conceptos electrónicos, a esta lámpara le está llegando la suma de los voltajes de estas dos baterías. Esta lámpara en este momento estaría alimentada con 18 volts, 9 de esta batería y 9 de esta otra. Generalmente los controles remotos o los juguetes utilizan pilas como esta, ¿sí?, conectadas en serie. Si ustedes se fijan en un control remoto, por lo general las pilas se ponen cruzadas. Se ponen, si fuese este el caso, ¿no?, la parte naranja para abajo y la otra para arriba, y hay una chapita que une los dos polos, de manera de que el negativo queda conectado al positivo de la otra. Generalmente los control remotos, los juguetes, utilizan las pilas en serie. Entonces, con 2 pilas de 1,5 tenemos 3 volts, con 4 pilas tenemos 6 volts, etc. También se pueden conectar las pilas o las baterías en paralelo. ¿Cómo sería en paralelo? Y sería, vamos a usar el cocodrilo una vez más, sería de esta batería alimento esta lámpara, a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver. Ah, qué difícil que es esto. No sé si se alcanza a ver en el video, pero este cable ahí hace como un pequeño arquito. Estos cables no se están tocando entre sí, ¿sí? Es la simbología para indicar de que, bueno, tuve que cruzar los cables, pero no se están tocando, están aislados. Y de esta batería también voy a ir a la lámpara, al otro borne de la lámpara. ¿Se entiende? Está conectado el positivo de una batería al positivo de la otra batería y el negativo de la batería al negativo de la otra batería. Están conectadas en paralelo. A esta lámpara le está llegando 9 volts. No se suman los voltajes cuando se conectan en paralelo. Lo que se suma es otra variable eléctrica, que son los amperes. Insisto, no quiero enroscarlos con conceptos de electrónica. Esto es lo que se hace cuando, por ejemplo, un auto se queda sin batería y se acerca otro auto y le conecta los cables. Las baterías se conectan en paralelo, nunca en serie. Se conecta el borne positivo de la batería del auto que está descargado con el positivo del que está cargado, ¿sí? De esa forma el auto sigue recibiendo 12 volts, porque ambas baterías tienen 12 volts, pero bueno, toman, digamos, como que se suman las fuerzas. Insisto, no quiero ahondar mucho. Lo importante es lo siguiente: cuando la conexión es en paralelo, ¿sí?, los elementos que están conectados reciben la totalidad del voltaje de la fuente de alimentación. Y cuando están en serie no es así, es como que se reparten. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es conectar en la guía, los ejercicios de la guía les van a indicar que conecten lámparas y switches en paralelo o en serie. Vamos a borrar esta parte porque nosotros no la vamos a usar, fue una curiosidad que les mencioné. Hay un tema con esto, dos temas mejor dicho. Las lámparas incandescentes, que es lo que tenemos acá en este dibujito, ¿verdad?, no tienen polaridad. Es decir, yo podría haber conectado el positivo. Vamos a hablar vamos a borrar esta. Vamos a conectar una sola. Yo conecté el polo positivo de la batería al borne izquierdo de esta lámpara. Y eso es totalmente indistinto. Yo podría haber conectado el positivo de este lado y el negativo que dé la vueltita y entre por el otro, y hubiese sido exactamente lo mismo en el caso de las lámparas incandescentes. Esto no es así vamos a borrar, con un LED. Si yo pongo un LED, vamos a conectarlo. LED, esto nosotros lo vamos a usar mucho en nuestros proyectos de Arduino. Vamos a hacer clic. Ahí vemos que el LED se enciende. Perfecto, todo muy lindo, funciona. ¿Qué pasa si yo lo conecto al revés? Es decir, ¿a qué me refiero con al revés? Conecto el positivo de este lado del LED, del lado derecho de la pantalla. Vamos a probar. Vamos con el cocodrilo. Perfecto. Entonces el positivo lo conecto de este lado y el negativo
Voy a hacer la vueltita para que se vea bien. Vemos que el LED no se encendió. Los LED tienen polaridad. Lo vamos a ver cuando lo veamos físicamente, cuando tengamos clases presenciales y podamos trabajar con los componentes electrónicos. Vamos a ver que los LED tienen en una de sus patitas, primero que una es más larga que la otra, pero fundamentalmente hay una que tiene como una pancita y hay otra que es recta. La parte que tiene una pancita es la terminal que debe ir conectado al positivo. Bien, entonces ya sabemos por qué este circuito que dibujé acá no funciona. Vamos a borrarlo y vamos a dejarlo como estaba. ¿Sí? Y es lo último que vamos a ver hoy, lo que les voy a mencionar ahora, que es lo siguiente. Si yo esto lo conectara de esta forma, en la realidad estaría quemando este LED. ¿Por qué lo estaría quemando? Porque los LED no soportan 9 volt. ¿Cómo hago para bajarle un poquito el voltaje al LED? Bueno, justamente lo que puedo hacer es conectar en serie, no en paralelo, sino en serie, una resistencia. Vamos a conectar en cualquiera de los dos lugares una pequeña resistencia que cuando, insisto, cuando tengamos clases presenciales las vamos a ver y las vamos a utilizar. Siempre que yo conecte LED a una batería de 9 volt o a la salida de Arduino de 9 volt, siempre voy a estar poniendo en serie una resistencia de 10K, creo que es, que después vamos, bueno, esto vamos de a poco. En la próxima clase vamos a hablar un poco de los distintos tipos de resistencia que hay. Bueno, chicos, con esta brevísima explicación van a poder hacer los ejercicios de la guía de conexión en serie y paralelo. Les voy a dejar el vínculo de este programa llamado Crocodile, cocodrilo en inglés por supuesto, para que lo puedan descargar. Bueno, nos vemos la próxima.